Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Punto Global. Mi nombre es Gastón Sandner, en reemplazo de Guillermo Espina, director académico del CERI. En esta nueva edición vamos a estar hablando del Pacto del Futuro, suscrito durante esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero antes, con los invitados del CERI, vamos a estar con el no tema, donde los voluntarios del CERI exponen qué estuvo pasando en el mundo más allá del tema principal que se habla en este podcast. Entonces me acompaña acá Alejandra Saudón. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola a todos, es un gusto para mí estar aquí en otro episodio de Punto Global. Y me acompaña también Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola Gastón, un gusto compartir con ustedes este nuevo episodio. Bueno, y ahora sí, vamos con el no tema de los invitados. Primero, Alejandra, ¿qué nos traes como no tema? Bueno, a mí me gustaría traer como no tema la tensión diplomática entre España y México por la exclusión del rey Felipe VI. Bueno, esto se dio porque se dio un giro diplomático. El gobierno de España ha decidido no enviar representantes a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, debido a la inaceptable exclusión del rey Felipe VI de la ceremonia. Dicha decisión fue anunciada después de que se confirmara que el monarca no había sido invitado al evento, rompiendo con una tradición de décadas donde el rey asistía a este tipo de ceremonias en América Latina. El presidente Pedro Sánchez calificó la exclusión como inexplicable dado el estrecho lazo entre ambos países. Por otra parte, este conflicto revive tensiones históricas, especialmente relacionadas con la solicitud de disculpas por parte de México a España por los hechos de la conquista, petición que se remonta al 2019 y que continúa sin respuesta por parte de la monarquía española. Aunque Sheinbaum respaldó esta postura, destacó la importancia de mantener las relaciones bilaterales. En contraste a esto, el gobierno español sostiene que la exclusión del rey afecta a la diplomacia y envió un mensaje claro al no participar de este evento. Muy bien, interesantísimo el tema, Alejandra, que trajiste como no tema. Y Andrés, ¿qué nos traes como no tema? Para el no tema de esta semana tenemos las recientes tensiones entre Taiwán y China. En los últimos días, Taiwán detectó un incremento en la actividad militar china cerca de la isla. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que 29 aviones de combate y drones chinos fueron detectados alrededor de la isla en un periodo de 24 horas. El gobierno de Taiwán denunció enérgicamente el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de China, instando a Beijing a actuar con racionalidad y control para evitar una escalada de tensiones en la región. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, se advirtió que estas acciones militares amenazan gravemente la paz y estabilidad regional a pesar de los llamados internacionales para preservar la seguridad en el Indo-Pacífico. Estos movimientos se producen en un contexto de creciente hostilidad. Recordemos que históricamente la isla de Taiwán ha sido gobernada de manera independiente desde 1949, pero Beijing la considera parte de su territorio y ha prometido eventualmente unificar Taiwán con el continente utilizando la fuerza si es necesario. Por su parte, Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de seguir apoyando con el suministro de armamento militar esencial a la isla. ¿Cómo se reconfigurará el escenario geopolítico de ahora en adelante en esa región? Bueno, habrá que esperar la respuesta de varios actores. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ahora sí, vamos con la entrevista. Antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, uno de los eventos paralelos que inició desde ayer es la llamada Cumbre del Futuro, que pasa revista a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su primera jornada, los 193 países de la ONU se reunieron para discutir un documento que busca reformar la organización. El documento denominado Pacto del Futuro y que fue aprobado con 143 votos pese a la oposición. Durante esta semana, como siempre ocurre en el mes de septiembre, los líderes del mundo se reúnen en Nueva York para dar sus discursos ante la Asamblea General de la ONU. En este contexto se celebró la Cumbre del Futuro, en la cual se suscribió un pacto que cubrió amplios temas como la paz y seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la cooperación digital.
¿De qué se tratan estos compromisos? ¿Son realistas? Para ayudarnos a desencadenar en este tema nos acompaña María José Otero. María José es coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Palermo, abogada especializada en Derecho Internacional Público y posee tanto una licenciatura como una maestría en Relaciones Internacionales. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos importantes como directora de la representación en Argentina de la Unión Latina y ha trabajado con diversos organismos internacionales y ONG. Además, participó durante más de 10 años en la Conferencia Internacional Naciones Unidas en la sede de Naciones Unidas. Bienvenida, María José. Bien, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Majo, puedes llamarme Majo, que es como me conocen comúnmente, así que muchas gracias y felicitaciones a ustedes también por la labor que realiza el CEDI, que es muy importante para la construcción de conocimiento en nuestra disciplina. Para empezar, Majo, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste esta Cumbre del Futuro? Y cuáles fueron sobre todo las principales conclusiones o acuerdos que se alcanzaron en este evento. A ver, la Cumbre del Futuro, haciendo un poco de historia, si les parece, vamos a situarnos o contextualizar de alguna manera lo que es la Cumbre del Futuro, que no es que apareció de la nada. La Cumbre del Futuro, que por un lado tiene que ver con ciertos puntos de inflexión y ciertas situaciones que Naciones Unidas fue planteando a partir del nuevo milenio, que ya no es tan nuevo, pero que se planteó de esa manera, especialmente en la Cumbre del Milenio en el año 2000, con la aprobación de los ODM en ese momento, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y luego, años más tarde, en 2015, con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se propusieron como puntos de compromiso y de consenso de la comunidad internacional que atravesaran no solamente Naciones Unidas, sino el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto, teniendo en cuenta que para lograr el principal propósito de la organización, que es mantener la paz y la seguridad internacionales, resulta indispensable tener en cuenta los, ciertos puntos de consenso que permitirían aminorar la conflictividad internacional en el caso de que se pudieran cumplir y que los países y la comunidad internacional en su conjunto lo fueran siguiendo a través de las metas y objetivos propuestos. Por un lado, siguiendo esa trayectoria. Por otro lado, también me gustaría citar el contexto jurídico en el que se realizan todos estos compromisos de la comunidad internacional que tienen que ver con un órgano de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, el órgano que incluye a todos los países miembros de la organización con voz y voto, incluso también a los miembros observadores con voz pero sin voto. ¿Y por qué digo Naciones Unidas? Porque Naciones Unidas, ¿por qué digo Asamblea General? Porque la Asamblea General justamente es, a través de la Carta de Naciones Unidas, artículo 13, quien tiene la facultad imperante de codificar y contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional, es decir, justamente a poder poner en palabras los compromisos que se van dando en el ámbito internacional. Entonces, la Asamblea General convoca, comúnmente va convocando a distintos encuentros. Estos encuentros tienen que ver con conferencias, tienen que ver con espacios en el marco también de la Asamblea General, que son las reuniones extraordinarias, para tratar temas en particular, uniendo el contenido con la forma. Me parece importante tenerlo en cuenta. Nos encontramos con el Pacto del Futuro, que es el que nos atañe en el día de hoy,
Y este Pacto del Futuro también surge especialmente, bueno, hace unos años, especialmente como una manera de consolidar esta postura de la comunidad internacional en distintos consensos en medio de la pandemia del COVID-19, donde se le pide también al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que elabore un informe acerca de cuáles son los principales desafíos que la comunidad internacional en su conjunto hoy tiene para afrontar. En función de esos desafíos es que se decide, y en función del informe del secretario general y de, digamos, la unión de estas distintas aristas, ¿no? El contenido, la línea de trabajo de Naciones Unidas, por otro lado, digamos, las facultades imperantes de la Carta a través de lo que es la Asamblea General y el informe que se le solicita al secretario general en un momento crucial que fue la pandemia del COVID-19. Y se decide convocar a una reunión especial o extraordinaria en el marco del inicio de la 79ª sesión ordinaria de la Asamblea General para tratar estos puntos y lograr un consenso internacional en función de los nuevos desafíos que la comunidad internacional está enfrentando y para los cuales se requiere, justamente para lograr ese objetivo principal de mantener la paz y la seguridad internacionales, objetivo muy difícil si nos situamos solamente en conflictos bélicos, en un periodo en el cual además abundan los conflictos bélicos, no solamente Ucrania-Rusia, no solamente Medio Oriente, sino todo lo que sucede en África, en Asia y en otras partes del mundo. Bueno, para justamente lograr un consenso internacional que se plasma en esta reunión que se denominó, o que tuvo como consecuencia principal el Pacto del Futuro. Pacto del Futuro que no tiene que confundirnos el nombre. No es un pacto en el sentido que le damos jurídicamente a los tratados internacionales, no es una convención, un convenio, puede tener cualquier nombre, un tratado internacional de acuerdo al derecho internacional público, no es, digamos, no tiene esa categoría jurídica de convenio internacional como otras conferencias especiales de Naciones Unidas que sí lo han tenido, sino que se trata de un compromiso que se plasma en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene como nombre Pacto del Futuro y que proviene también de, bueno, justamente un periodo de tiempo donde, bueno, el resultado tiene que ver con sentar las bases de un orden global, sostenible, justo y pacífico. Esta cumbre del futuro reunió a más de 4.000 participantes. Los días previos, que fueron los días de acción, atrajeron a más de 7.000 personas y también lograron generar compromisos de financiamiento para temas como la inclusión digital, lo que demuestra un amplio compromiso con la transformación del actual sistema internacional. Porque hemos visto o hemos podido analizar y escuchar esta situación de reclamo, de cambio de Naciones Unidas, de modificación de Naciones Unidas, en cuanto es una institución que el año que viene cumple 80 años, que fue, como ya sabemos, creada en función de factores externos y una situación del sistema internacional totalmente diferente a la actual. Y este Pacto del Futuro también, como resultado de todo este trabajo, se vincula con responder a este nuevo sistema internacional. Y básicamente, en esta
no creación, pero en esta formación del nuevo orden internacional que viene de fines del siglo pasado, cuando finaliza la Guerra Fría y se va pergeñando un nuevo orden internacional que va mutando y que todavía no tiene específicamente características, o por lo menos las podemos encontrar, pero no son características totalmente determinadas, o estas características se van modificando. El objetivo principal es que justamente este orden global tenga como principales características ser sostenible, justo y pacífico, y básicamente inclusivo también. Ahora, Majo, déjame que me detenga en algo que vos estuviste diciendo. Por favor, Gastón, sí. Primero, dijiste que no era específicamente un pacto, sino más bien serie de compromiso. Entonces, yo como iba escuchando y sobre todo leyendo de qué se trataba el pacto durante la semana, me dio la impresión de que en su momento, cuando hablábamos de pacto, de convenio, de tratado, hablábamos de cosas grandes, un pacto de San José de Costa Rica, cosas que son piezas jurídicas notables. Y hoy en día cada vez se volvió más común, quizás en los últimos 25, quizás 30 años, este tipo de compromisos que después de los años terminamos viendo que no llevan a mucho. ¿Vos creés que este pacto del futuro puede tener algún elemento que quizás más coercitivo o algo que lleve a que los países esta vez sí cumplan con la agenda o es que es más de lo mismo en ese sentido? Hay muchas aristas para tener en cuenta con respecto a lo que vos recién comentaste, Gastón. En primer lugar, si nos remontamos a 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hay un consenso generalizado con respecto a qué son los derechos que, que reconoce la comunidad internacional. Entonces, si bien muchas veces es importante y es crucial que se celebren tratados internacionales, por otro lado, lo que implica la celebración de un tratado internacional, que sí es jurídicamente obligatorio, vinculante, se utiliza, pero yo prefiero cambiarlo por jurídicamente obligatorio, trae como, es un proceso muy complejo. Es un proceso complejo y es un proceso que tardaría mucho tiempo. Entonces nos encontramos acá con las alternativas eh, que, que trae lo que se llama el soft law. El soft law que tiene que ver con un procedimiento, porque para aprobar este llamado Pacto del Futuro, que no es un convenio internacional, sino que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, hay todo un proceso que conlleva y que permite que justamente se tengan en cuenta cuestiones clave para lo que es el desafío internacional. Yo lo que no considero que sea más de lo mismo, porque, porque si fuera más de lo mismo, y no sé bien a qué te referís con más de lo mismo, ¿no? Si no fuera Algo no más de lo vinculante, digo, que no llega a ningún puerto. Pero una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, si bien técnicamente no es jurídicamente vinculante, hay una obligatoriedad del sistema internacional y de la comunidad internacional por cumplirla. Un país que no cumple con con resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, más allá de que no sea punible, es un país que va a tener consecuencias, o sea, que su accionar va a tener consecuencias en distintos ámbitos o en distintos campos de, del relacionamiento internacional, multilateral y bilateral. Por lo tanto, digamos, en el sistema internacional ya sabemos que es descentralizado, anárquico, pero no es caótico. Y existen muchas herramientas que nos pueden llevar a establecer compromisos sin que esos compromisos impliquen directamente una sanción. Por otro lado, un Estado puede ser parte del Pacto de San José de Costa Rica, como vos nombraste,
y mañana retirarse. No será el caso de Argentina, bueno, puede hacerlo, pero necesita también la aprobación no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Es decir, hay una autonomía de los estados y los estados deciden o no obligarse internacionalmente. Y volviendo un poco al sistema internacional, a lo que nos explican cuando recién comenzamos a estudiar relaciones internacionales y las características del sistema internacional, que son distintas a las características del Estado, el sistema internacional es descentralizado, no hay instituciones centrales de gobierno, por más que se hable de una gobernanza mundial, pero es descentralizado, es anárquico, porque justamente no hay un gobierno central, pero no es caótico, tiene elementos, y, y estos elementos de orden se dan a través de distintas manifestaciones. Una de ellas son justamente los actos provenientes de las organizaciones internacionales. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, bueno, también podemos mañana no cumplir con un tratado internacional. Y ese incumplimiento con el tratado internacional, bueno, puede generar responsabilidad internacional, pero no hay un orden. Si un Estado no demanda a otro y si ese Estado no acepta la jurisdicción, bueno, no quiero explayarme en derecho internacional. Lo que la comunidad internacional intenta, y especialmente Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas en general, es encontrar la mejor vía para que puedan plasmarse determinados objetivos y determinados resultados. En el tema de medio ambiente, por ejemplo, recién se logra el primer acuerdo internacional de medio ambiente, la ECO 92, que es la Convención de Cambio Climático, y luego los protocolos adicionales hasta, bueno, el actual, que es el Acuerdo de París. Pero para eso hubo más de, 20 años de trabajo con respecto a una determinada cuestión. ¿Celebrar un tratado internacional da mayor seguridad jurídica? Sí, puede dar mayor seguridad jurídica, pero una resolución de la Asamblea General también es un elemento de orden del sistema internacional. Y el consenso lo da, en general, la mayoría de los estados que aprobaron, o que por lo menos, aprobaron en el sentido de las resoluciones se aprueban, se votan por sí, por no, o sea, se votan afirmativamente, negativamente o se abstienen. Y la mayoría de los estados presentes y votantes de la Asamblea General votaron afirmativamente, lo que permitió la aprobación de la resolución, que se llama Pacto del Futuro, que tiene este nombre que puede confundir. Por lo tanto, y en el caso de Argentina, cuando dice nosotros no vamos a cumplir los bajamos del Pacto del Futuro, esa frase, ¿no? Los bajamos. No es así. La resolución es de la Asamblea General, la aprobó la Asamblea General. Después, cada estado, bueno, es, autónomo, independiente, ¿no? Pero hablo de autonomía del sistema internacional para actuar como quiera. Yo no considero que sea más de lo mismo si reunió a todos los estados, estados miembros de la Asamblea General, que son los miembros de Naciones Unidas. Hubo una aprobación de 143 estados, pocos se abstuvieron, pocos votaron de manera negativa. Yo creo que es un avance y que es importante justamente ser parte de una toma de conciencia de lo que está pasando en el mundo. Estas son las herramientas que tenemos en la política internacional, en el sistema internacional, para establecer justamente elementos de orden. No tenemos otras, porque el sistema internacional ya de por sí tiene estas propias características. Sí, exactamente. A mí me gustaría un poco preguntarte sobre cómo ha evolucionado los discursos de distintos países, ya sea emergentes o las potencias, como por ejemplo China, Estados Unidos, la Unión Europea, o también vemos discursos como más disruptivos, como el del presidente Javier Milei, que bueno, ha criticado un poco, ¿no?, el pacto y lo señala hasta como una lista ideológica,
¿consideras que podría haber algún tipo de impacto en otras cooperaciones, no sé, por ejemplo, tecnológica, por dar un ejemplo, entre Argentina y otros países con respecto al discurso que brindó el presidente? Totalmente, totalmente, sí, totalmente, totalmente de acuerdo porque quiero aclarar que 153 países votaron afirmativamente. Dije 143 y son 153. Perdonen. Sí, eh, a ver, en política exterior, nada, me paso un poco a política exterior, toda decisión que se toma tiene consecuencias. Y además, las decisiones se toman en función de, bueno, características de un país, características del sistema internacional en un determinado momento. Y Argentina no es un país que tenga hoy una autonomía suficiente, hablo de autonomía, digamos, en términos de política exterior, como para oponerse cabalmente a, a políticas consensuadas por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional y que tratan temas tan importantes y tan sensibles como desarrollo sustentable, cambio climático, innovación, ciencia y tecnología, y particularmente las regulaciones de la inteligencia artificial. La realidad es que si bien, por ejemplo, en el caso de Argentina, la postura responde específicamente a un modelo político, social y económico, que es el modelo elegido por el pueblo argentino digamos, para ejercer el poder ejecutivo, porque los poderes son tres y a su vez Argentina también es un país federal, pero digamos, quien lleva la política exterior es el poder ejecutivo. Sí, bueno, a partir de esa postura y a partir de eh, la, la posición ideológica de, del gobierno del presidente Milei, caracterizan o ha caracterizado, y esto lo viene diciendo desde, desde la campaña presidencial y quedó plasmado también en los debates, eh, que la Agenda 2030 era un proyecto de la izquierda internacional que tenía por objetivo diseñar políticas de intervención del Estado en las economías de los países. Entonces, la postura o el análisis que se realiza ideológico con relación a la Agenda 2030 y por ende, como hablamos al inicio, a la vinculación que ésta tiene o que al revés, que el Pacto del Futuro tiene con la Agenda 2030, considera que es un proyecto que en lugar de un proyecto, es un programa, es más que un proyecto, la Agenda 2030, que es el pacto y también ahora lo es el Pacto del Futuro, eh, que coarta la libertad de los individuos y a su vez la soberanía de los países. Y esto no es así, porque de ninguna manera los países cedemos soberanía cuando integramos organismos como Naciones Unidas o organismos del sistema de Naciones Unidas u organismos regionales. Cedemos soberanía solamente en los casos en los cuales integremos organismos internacionales que representen proyectos de integración regional y que se establezca la cesión de soberanía, que también la Constitución argentina lo prevé con ciertas características en particular. Por lo tanto, creo que hay una dicotomía con una postura que es válida y que votó la mayoría de la población argentina, pero que tiene que ver con mantener la soberanía y la libertad del país en en lo que es la aplicación de sus políticas, eh, y obviamente llevar a un mínimo, ¿no?, la participación del Estado o la intervención del Estado. Bueno, esto hace que se ha visto el Pacto del Futuro ahora, la Agenda 2030, como una forma de intervencionismo característica de, de programas socialistas o digamos, que reflejarían programas socialistas. De todas formas,
estos 153 países que votaron afirmativamente el Pacto del Futuro son básicamente países occidentales, la mayoría países occidentales, eh, y bueno, y que en realidad de ninguna forma prevén acciones, acciones o reflejan políticas de tipo socialista. Pero sí, Ale, digamos, toda decisión en política exterior tiene como consecuencia un impacto. Ese impacto no se vislumbra en el corto plazo. Ese impacto se vislumbra en el largo plazo o en el mediano. Y la realidad es que enfrentarse a determinadas acciones que lo que tienen, digamos, que tienen como objetivo justamente es mitigar los mayores desafíos de nuestra época, siempre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el cambio climático, la igualdad de género y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial, puede traer consecuencias en el futuro. Y es más, considero que las van a traer porque a su vez el Pacto del Futuro incluye específicamente un pacto digital global que lo que propone es reforzar la cooperación internacional para eliminar brechas digitales, ampliar la inclusión en la economía digital, mitigar los riesgos de las tecnologías emergentes. Argentina sola no lo puede hacer. Argentina no tiene esa capacidad y, por otro lado, si le damos esa capacidad a 2 o 3 países, van a ser los que tengan ese recurso de poder. Entonces, Argentina tendría que, de mi manera de ver, justamente ser parte de esta cooperación internacional porque por sí sola no va a poder regular la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial hoy es un recurso de poder y su regulación es parte de ello. Este Pacto del Futuro incorpora también la Declaración sobre las generaciones futuras. Oponernos a justamente promover solidaridad intergeneracional, justicia para la equidad y salvaguardar las necesidades e intereses de las generaciones futuras es contradictorio en un país que tiene un índice que salió, digamos, que se publicó ayer, de más del 50% de la población. Por otro lado, también las cuestiones vinculadas con la igualdad de género, cambio climático. eh, la realidad es que, eh, si bien el presidente Milei abiertamente lo ha dicho desde la campaña presidencial, su oposición a la Agenda 2030 o a los ODS, la realidad es que este acuerdo tuvo el respaldo de, estoy en duda, 143, 153, después lo vamos a chequear bien, países, y estos países fueron liderados por Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Israel, Irlanda, España, Australia, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador, Italia, y algunos países se opusieron también, como Argentina, a la votación. Podemos nombrar a Rusia, Irán, Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte. En definitiva, son a veces errores no forzados, pero reflejan también la postura del modelo político, social y económico de un país en determinado momento. Está la postura y la cuarta postura, bueno, se observará qué impacto tiene o puede tener en un futuro el haberse opuesto a una resolución. A ver, votar negativamente una resolución no implica que esa resolución se logra que sea vigente y que esa resolución obligue también a un país. Pero estamos en el sistema internacional y en el sistema internacional las consecuencias muchas veces no van a tener digamos, una sanción jurídica como en el sistema, como en el ámbito interno, sino que posiblemente sea más difícil después negociar cooperación internacional para el desarrollo, negociar financiamiento para el desarrollo, lo cual Argentina justamente necesita, pero que, bueno, el gobierno actual considera que no, que sería una intervención en las políticas económicas del país. Acá también, bueno, podemos hablar muchísimo sobre esto, pero en principio
bueno, es un poco, digamos, no apoyar el consenso de la comunidad internacional. Y no apoyar el consenso de la comunidad internacional, ahora no hablo de consenso en términos técnicos, sino que hablo de consenso en términos de lo que implica, ¿no? Digamos, la comunidad internacional, sí puede justamente implicar consecuencias de las cuales muchos autores han considerado que estos gestos, porque sabemos que en política internacional y en la diplomacia multilateral y en el ámbito del sistema internacional y el multilateralismo, los gestos valen mucho, que estos gestos pueden traer consecuencias internacionales. Decirme bajo del pacto no quiere decir que la resolución sea aprobada y que nosotros sigamos siendo miembros de Naciones Unidas y que la resolución, bueno, después Argentina, si no quiere, no implementará las políticas que, que el pacto del futuro, como una hoja de ruta, se establece como la forma de afrontar riesgos y desafíos que hoy atañen a la población y que son característicos de este sistema internacional. No sé si, bueno, me explayé mucho, Gastón, pero en general yo lo que considero es esto, ¿no? O sea, a veces pensamos que es todo lo mismo, que es más de lo mismo, que estamos y no siempre es así, no siempre es más de lo mismo, todo lo mismo, sino que es una evolución y justamente un reflejo de lo que la comunidad internacional expresa también, ¿no? Bueno, Vasco, nos estamos quedando sin tiempo. Me imagino. Perdón, yo hablo mucho. No, fue muy interesante el recorrido por el derecho internacional, por toda esta lección sobre obligatoriedad, bueno, que muchas veces confunde incluso hasta a los abogados que se dedican a las relaciones internacionales. Yo me incluyo en ese campo, ¿viste? Bueno, a veces el tema de lo coercitivo y de las recomendaciones, que igual puede tener un cierto peso en un sistema que es tan descentralizado como el sistema internacional. Así que bueno, muy interesante, debe ser capítulo de Punto Global que más habló de derecho internacional, así que te agradecemos mucho y esperamos que el impacto del futuro, como decir, no sea más de lo mismo y nos lleve a algún puerto. Sí, realmente, bueno, lo que hay que tomarlo como importante es que podemos criticar mucho a Naciones Unidas, pero el mundo sería mucho más difícil sin Naciones Unidas, sin el sistema que implica Naciones Unidas y, bueno, un compromiso que se centra en temas como justamente desarrollo sostenible, financiamiento para el desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología e innovación, cooperación digital, juventud y generaciones futuras y transformación de la gobernanza global, con 2 apartados específicos que tienen que ver con un punto crucial, que es el Pacto Digital Global, porque aquí países como Argentina y la mayor parte de los países del mundo o están juntos en esto o permitimos que 2 o 3 tengan un recurso de poder que hoy no lo vislumbramos concretamente, pero que en muy poco tiempo va a ser fundamental. Y por supuesto, la Declaración sobre Generaciones Futuras, que es uno de los puntos básicos en los cuales Naciones Unidas ha trabajado en los últimos, diría, de los años 70 en adelante, para que ustedes la cuenta, que es justamente desarrollo hoy, pero para la promoción de generaciones futuras. Muchas gracias, Majo, muchas gracias, Alejandra, y también Andrés, que estuvo con su tema. Vamos cerrando entonces este capítulo de Punto Global. No, al contrario, para mí muchísimas gracias a ustedes, a Seri, a Ale, Gastón, muchísimas gracias por haberme convocado, espero haber sido útil, haber sido interesante, que es lo más importante. Hay mucho para hablar, pero sabemos que siempre el tiempo es un recurso escaso, finito, muy valorable. Así que gracias por haberme dado este espacio para poder compartir con ustedes algunas de mis reflexiones.
Antes de finalizar el episodio, los y las invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos, y por supuesto los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o iVoox. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en sus plataformas favoritas de podcast. En este episodio de Punto Global, Gastón Sedner, Alejandra Sardón y Andrés Ramón realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel, los artes por Guillermo Ospina, la conducción por Gastón Sedner, Alejandra Sardón y Andrés Ramón, la dirección por Guillermo Ospina. Y nos encontramos la próxima semana en un episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.